gracias por acompañarnos y gracias por conectarse con nosotros. Levante su Biblia conmigo y diga: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré, confieso mi corazón y nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible semilla de la palabra de Dios. Y nunca más seré igual. Nunca más será igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga nuevamente. Puede tomar su asiento. Estamos listos para continuar. ¿Está listo? Amén. Vamos a continuar. Tenemos la serie de El Pacto de la Gracia ya en la prédica o en la enseñanza número 10. Así que es larga esta entrega, pero quise extenderla para poder explicarla a detalle, en el cual nosotros somos salvos por gracia. Nosotros no hicimos nada para recibir la salvación, porque todo forma parte de un plan. Digan, ¿es el plan de Dios? Es el plan de Dios. Si nosotros hiciésemos algo o pudiésemos hacer algo, entonces nosotros mismos pudiésemos salvarnos. Y conociendo la naturaleza del hombre, cuando él puede hacer algo, ¿le dará la gloria a Dios? No, dice, por mis fuerzas. Entonces, en esta entrega seguimos viendo que el pacto de la gracia es por la soberanía de Dios. Diga, la soberanía de Dios. Soberanía de Dios consiste en el que Él tiene el control. ¿Usted puede entender eso? Dios hace las cosas por su perfecta voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque a veces nosotros tenemos una vida que Dios nos regaló, y aun cuando a veces nosotros caemos, Dios utilizará todas esas circunstancias, pero vienen dentro del mismo paquete. Es el mismo plan. No se va a desviar. Dios desde un principio sabía quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Forma parte del plan. Ahora, dentro de la eternidad, Él ya sabía el plan, antes de crear todas las cosas. Y luego entró a la historia y lleva un mismo hilo. O sea, la historia no se va a detener. Es el mismo pacto de Noé, es el mismo pacto de David, es el mismo pacto de el oscurantismo. En el oscurantismo es el mismo pacto el día del Pentecostés, es el mismo pacto que Jesucristo dijo: consumado es el mismo. Nosotros a veces pensamos que por las circunstancias que hay dentro de la historia, como que el plan se desvía, pero el plan no se va a desviar, ¿no? Es como en nuestra propia vida, dependiendo la edad que tienen. Si ya estamos un poquito más después del cuarto piso, ¿verdad? Me voy a incluir. Pues ya después de los 4 décadas nos han pasado cosas muy buenas, pero algunas no tan agradables, pero forman parte de nuestra propia historia. La forma en que pensamos, la forma en que creemos, la forma en que nos comportamos, el temperamento, el carácter que tenemos, la forma de pensamiento, se ha moldeado a lo largo de la historia. Y dentro de la faceta de la historia del ser humano, ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas, ¿verdad? Vimos en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo llega y se convierten 3,000 personas, luego 5,000 personas. Pero qué terrible cuando entramos al oscurantismo, ¿verdad? Donde encadenan la Biblia, la envenenan, solo está traducida en el latín y parece que nadie está buscando a Dios y todo se corrompe. Y entonces dice, ¿ahí no estaba Dios? Sí, ahí estaba Dios. Y si lo comparamos con nuestra vida,
Hay momentos bien felices, ¿verdad? Donde llega la bendición, donde hay la promoción, donde Dios te bendice, hay algo de parte de Dios, un mover de parte del Espíritu Santo, una iluminación de la palabra, un ascenso que tú estabas esperando, pero en otra hay equivocaciones, ¿verdad? Hay zonas grises que dicen, yo me acuerdo que pasé esa situación enfermo, nadie me fue a ver, o esa situación en la cual me quedé sin dinero y nadie me quiso ayudar. Son momentos oscuros, pero ¿no estaba Dios ahí? Sí, Dios estaba ahí, ¿verdad? Entonces, la misma historia del ser humano es la misma que sigue corriendo en el pacto de la gracia. Ahora, ¿cómo es que se sostiene la historia o el ser humano o la iglesia en el pacto de la gracia? Se sostiene por la soberanía de Dios, pero también se sostiene por la fidelidad de Dios. Diga, la fidelidad. La fidelidad. Pues la fidelidad de Dios consiste en que aunque nosotros nos equivoquemos, Dios sigue siendo fiel. Es parte de su naturaleza. Cuando existe un pacto, cuando uno falla, el otro sigue fiel. ¿Se acuerda de Abraham, que dividió la ofrenda y tenía que pasar en medio? ¿Y qué hizo? Durmió Abraham. Porque si Abraham pasaba, podía fallar, pero él no. Así que él pasó en medio de la ofrenda como diciendo, yo te llamé, yo te voy a santificar, te voy a procesar y te voy a salvar. Así que puede estar seguro. Eso no nos da libertad para irnos y vivir una vida loca, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo se va a asegurar dentro de este pacto de gracia que lo logremos. Diga, es por gracia. Es por gracia. Es por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos va a ir santificando. Vamos a trabajar con el Espíritu Santo, pero Él mismo va a poner el querer como el hacer. Y entonces llevamos a lo largo de la historia todo este desarrollo del pacto de la gracia. Así que hoy vamos a ver la siguiente entrega, el punto 10, que se llama la chispa que enciende la reforma. En la entrega anterior vimos que apenas se estaban calentando las brasas, ¿verdad? Se estaban calentando pues el carbón, y dimos el ejemplo de que no todos pueden encender un carbón, ¿verdad? Definitivamente no. Yo no sé encender un carbón. O le echo diésel o le echo aceite y se quema todo, o la última vez eché petróleo y salí más ahumado que... Vaya. Entonces, se necesita cierta gracia para calentarlo, ¿verdad? Y al rojo vivo, porque si uno le echa, por ejemplo, diésel o cosas o petróleo al carbón, cuando usted ponga el bistec, ¿verdad? No, pues todo a petróleo va a saber, ¿verdad? Entonces se necesita que las brasas, que el carbón tenga cierta característica para llevarlo a su punto. En la iglesia, cuando sucedió el oscurantismo, pues parecía que todo estaba mal. Pero Dios permitió esa situación. Y también el Espíritu Santo en esta siguiente etapa preparó los corazones de la iglesia para que viniese un avivamiento, un renacer. En el día del Pentecostés, ellos ya eran judíos, ellos ya sabían la ley, ya Cristo había muerto por ellos. Pero ¿qué sucedió? Necesitaban la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viniera. Pero a lo largo de la historia, el Espíritu Santo lo fueron apagando, lo fueron contristando. Y parece que el mover de Dios se mantuvo quieto por algunos siglos. Pero cuando, como dice el canto, cuando usted ve que Dios no hace nada, es porque Dios está trabajando. Y Dios está preparando algo. Entonces la corrupción aumentó en el oscurantismo, pero Dios estaba preparando un avivamiento. Diga, Dios está preparando un avivamiento.
Así que probablemente usted vea Coatzacoalcos bien tranquilo y mucha gente dice, no, yo ya me voy de Coatzacoalcos, aquí no, no. Para los que somos entendidos en los tiempos, sabemos que un avivamiento se aproxima. Amén. No nos tenemos que dar señales porque esto es por fe, a su tiempo, pero todo se está preparando para este gran avivamiento. Ahora, ¿cómo funciona la iglesia en medio del oscurantismo? ¿Cómo funciona la iglesia dentro de tanta corrupción y tanta oscuridad? En los diferentes países, en las diferentes ciudades, en las diferentes congregaciones. ¿Cómo funciona? Y tendremos que entonces retomar e irnos a cómo se está comportando la iglesia. Todos sabemos que somos iglesia, ¿verdad? Amén. Ahora voy a hacerle algunas preguntas y usted medite. Cuando usted va al médico a hacerse unos análisis, ¿qué espera que le diga el doctor? ¿La verdad o lo que usted quiere escuchar? La verdad. Pero es muy difícil a veces lo que le va a decir. ¿Pero prefiere la verdad o que le mienta? Porque hay noticias, por ejemplo, tiene cáncer. Será una noticia que va a decir, ya tengo cáncer, no salí con cáncer. Le quedan 6 meses de vida, sí, no. Uno entra en esa preocupación humanamente, estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿usted quiere que le diga la verdad? O que le diga, no, usted está bien, váyase, y en cualquier momento que sabe dónde va a quedar. O que le diga, todavía está a tiempo y comienza el tratamiento. ¿No le gustaría? Todo, ¿verdad? De hecho, vamos a los centros médicos que más confianza les tenemos, que decimos, estos son efectivos, está el doctor más capacitado, es el centro de salud más capacitado, ahí hay medicamentos, todo lo mejor. Si usted busca la verdad para ser sanado. Ahí va otra pregunta. Cuando usted va a la escuela o a un centro de capacitación, ¿qué espera? ¿Ir a jugar al centro de capacitación o que le enseñen las herramientas que después va a utilizar? Porque hay centros de capacitación en las cuales ponen el coffee, ¿verdad? Y podemos nada más ir por el coffee. ¿Escuchó de la conferencia? No escuché nada. Yo recuerdo que cuando estaba en la carrera, teníamos un maestro que me reservo el nombre, pero la materia era ambiental, ingeniería ambiental. Y entonces nos gustaba porque no nos enseñaba nada. Y el maestro era nuestro amigo. Entonces se ponía a platicar de su vida. Y entonces, para llevar más amena la clase, porque era casi 3 horas, nos decía que lleváramos comida. Y nos entregaba las hojas y dice, ustedes explíquenla. Pero no lo va a explicar usted. No, dice, como ustedes le salga de su ronco pecho. Y eso sí, al que le toque exponer, ese va a dar la comida, ¿verdad? Y calificaba según la comida. Así que nosotros nos asegurábamos que fuera una buena comida y te ponía el 10. Y parecía que yo dije, esta materia la saqué con 10, hermano. Usted ve mi boleta, la saqué con 10. El problema es cuando yo fui a pedir trabajo, porque ya salí, ya me recibí. Entonces de lo primero que me contrataron fue de tratamiento de agua y me dijeron, ¿de lodos qué sabes? ¿De tratamiento de agua qué sabes? ¿De aditivos para el tratamiento de agua qué sabes?
no sé nada. Y entonces el maestro que yo pensé que era mi amigo, pues no era mi amigo. Porque a veces nosotros nos gusta lo que es fácil, pero lo que es fácil muchas veces no es lo que necesitamos. Y entonces viene la pregunta, que lleva trampa, ¿verdad? Ya le hablé del médico, ya le hablé de la escuela. La pregunta sería, ¿qué espera usted de la iglesia? Cuando usted viene a la iglesia, ¿a qué viene? ¿Se ha puesto a pensar eso? No, yo quiero una terapia. O sea, que dice una hermana que me hagan el coco wash, ¿verdad? O sea, que me digan lo que yo quiero escuchar. ¿Va a salir enojado así? ¿Va a salir confrontado? ¿Va a salir reflexivo para hacer cambios? No va a salir. Va a salir feliz, como si el doctor le dijera, no, tú estás bien, pero me he sentido mal, fíjese que ya siento, me da vuelta la cabeza, que no sé qué. No, tú estás bien. Entonces muchas personas vienen a una iglesia a una terapia emocional. Otras personas vienen a una relajación. Porque yo voy a la iglesia porque ahí me relajo. Y me ha tocado personas donde, por ejemplo, allá afuera se endemonian. Pero cuando llegan a la iglesia como que entran en una relajación, pues que los demonios se quedan allá afuera. Pero no se preocupe, cuando usted sale la siguen esperando. Entonces mucha gente llega a relajarse en la iglesia, pero no sabe realmente por qué va a la iglesia. Y luego otras personas, pues, quieren un show. No me gustó el culto, fíjese. Es que no hubo luces. No me gustó porque la pastora canta feo. Yo no sentí la presencia de Dios. Sentir. No me gustaron esos cantos. Es que yo canto otros. Entonces, ¿es un show o a qué venimos a la iglesia? Venimos a escuchar la palabra de Dios. Es una palabra que nos afirma en Cristo. Diga, en Cristo. Y esa palabra dice que es como una espada de 2 filos, que va a entrar y va a partir el alma, va a discernir hasta las coyuntas, hasta los tuétanos, pero cuando sale va a sanar. Esa palabra nos va a corregir, nos va a confrontar en la condición que se encuentra en nuestra vida. Porque nos prepara ¿a dónde? ¿Para qué nos preparará la palabra? ¿Alguien sabe para qué nos prepara la palabra? Para la vida eterna. Para que nosotros nos mantengamos irreprensibles. Eso quiere decir que si viniese hoy el Señor y la palabra que fue dada nos confrontó y nos arrepentimos, seremos arrebatados. Pero las personas pueden sentirse, decir, no, es que a mí me gustó porque no me dijo nada. Bueno, en la medicina hay un tipo de tratamiento cuando ya definitivamente ya no pueden hacer nada. Y se llama tratamiento paliativo. Donde te dan un medicamento pero no va a servir para nada. O sea, nada más para que tu mente diga, estoy recibiendo un tratamiento, pero no lo estás recibiendo. Porque por lo general es terminal. Entonces, dentro de una iglesia no podemos tener ese tipo de tratamientos. No podemos tener un tipo de entretenimiento. No podemos faltar a la verdad.
Porque las personas vienen para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser cristocéntrica. El hombre de Dios tiene que ser enseñado para buenas obras a fin de que sea perfecto. ¿Como quién? ¿Como el pastor? ¿Como el hermano? ¿Cómo? Como Cristo. Entonces, si usted se compara conmigo, pues resulta que a lo mejor usted es mejor que yo. Pues yo todavía estoy en obra negra, ¿verdad? En cimientos. Y usted se compara con otro hermano y dice, el hermano todavía le falta el enrace. No, el hermano ni siquiera, pero no te compares con él. Porque nosotros estamos siendo construidos en Cristo. Y para eso es la palabra de Dios. Ahora, ¿será que a las personas les gusta escuchar la palabra de Dios? Sea sincero con usted mismo. Va a tener un final feliz, créame. Así que, no, hermanos. La mayoría no nos gusta escuchar la verdad. Quisiéramos evitarla. Se hizo una encuesta donde le preguntaron a muchas personas: si te hicieran un análisis y supieras que vas a morir, ¿te gustaría que te lo dijeran? Y mucha gente respondió que no. Porque a veces ya no te mata, ¿qué? La enfermedad, sino la preocupación. Entonces, creo que a veces hemos tomado ese mal diagnóstico o esa forma de ver el evangelio, porque decir, yo voy a ver al pastor y me va a decir de cosas. Yo voy al pastor y me va a predicar esto. No, lo tenemos que mirar como un diagnóstico, que entre más pronto vayamos a Cristo, más rápido vamos a ser sanados. Pero existe un gran problema, que ese es en todos los tiempos. ¿Cuál cree que es el problema? Todo mundo, la siguiente por favor. La mayoría de las personas rechaza la verdad. Porque aunque la verdad no peca, a veces incomoda. Entonces dice 2 de Timoteo 3:1 y luego 2 de Timoteo 4:3-4, lo hice una síntesis. Dice, vendrán tiempos peligrosos, donde no soportarán la sana doctrina, apartarán el oído de la verdad. Su iglesia, yo quiero que pueda estar consciente de que yo le voy a predicar el texto. Le voy a predicar la verdad. A veces va a ser muy bonita, ¿verdad? Porque a veces son promesas, bendición, el siguiente escalón, viene tu encuentro con el Señor. Pero a veces te voy a decir, tienes que corregir esto para todos, no nada más para ustedes, ¿verdad? Para mí, porque también estoy predicando. Pero muchas personas van a una iglesia y no van a soportar la sana doctrina. No quieren escuchar la verdad. Y esto no es nuevo. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, el primero, un hombre que se llama Zacarías. Este hombre llamado Zacarías, hijo de Joaida, dice que los confronta y les dice, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso le dice al pueblo. Él, como hombre de Dios, le dice al pueblo, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios? ¿Qué cree que le hicieron? Le dijeron, gracias por decirnos la verdad. Ay, de veras que este hombre de Dios nos quiere bien, ¿verdad? Porque nos... Dice, pero ellos conspiraron contra él y lo apedrearon por mandato del rey en el patio de la casa de Jehová.
Así que por eso antes de que yo entre al servicio le digo a la pastora, fíjate que no traigan piedra. Porque en una de esas me linchan, ¿verdad? Tenemos la grabación, por cualquier cosa está grabado. Pero te tiran piedras, ¿no? Esa fue para mí, el pastor. Como él no lo vive, como él esto, como él está acá. Entonces, dice que este hombre lo mataron por decir la verdad. Caso 2, el más conocido, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado, fue degollado, ¿verdad? Por confrontar el adulterio de Herodes. Porque Juan le decía, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodes ordenó y fue decapitado en la cárcel. O sea, por decir la verdad, ¿qué le sucedió? Cortaron la cabeza. Caso 3, a lo mejor dice, no, que a lo mejor, pastor, es que Zacarías tuvo que hacerlo más homilético. Zacarías tuvo, Juan el Bautista, no, a lo mejor le faltó técnica, le faltó oratoria, le faltó retórica, le faltó, pues no decirlo tan golpeado, ¿no? Porque todos dicen, pastor, dígame la verdad, pero suavecito. Pero el tercer personaje dice que Jesucristo, 3, Jesucristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque confrontó a los fariseos y le decía, ¿ustedes qué cavilan? Yo conozco lo que hay en tu corazón. Les gusta orar en público y les gusta la vanagloria. Y cuando resucitó a Lázaro, dijeron, vamos a matarlo. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que no coma de mi carne y de mi sangre, no puede entrar en el reino de los cielos, dice, matémoslo. Así que usted puede hablar de Zacarías, de Juan el Bautista, de Ignacio Ramírez, de que a lo mejor no lo hacemos bien, pero de Jesucristo. Así que hay una realidad. Cuando se expone la verdad, hay dos tipos de personas. Los que son confrontados y hay humildad de decir, lo voy a reflexionar. ¿Seré yo maestro? Señor, si soy yo, cambia. Si yo soy el equivocado, cambia. Y está el otro grupo de personas en el cual dice, matemos al pastor. Apedremos al pastor. Hablemos atrás de él, del pastor. ¿No? Entonces, Pilatos tuvo la verdad enfrente. Y le pregunta a Pilato, ¿qué es la verdad? Le pregunta, ¿qué es la verdad? Y la tiene enfrente. ¿Por qué Pilato, teniendo a Jesucristo enfrente, teniendo la verdad ahí, no la pudo percibir? Porque no la quería ver. Diga, no la quería ver. No la quería ver. De muchas personas, por más que le predicamos la palabra, no, yo estoy bien, no, y acaba de hacer el numerito, ¿verdad? Pero yo estoy bien. Todos tienen que pedirme perdón. Porque yo, todos mis chicharrones truenan. Y luego los apóstoles predicaron la verdad y los encarcelaron y los golpearon. Y le dijeron, ya no prediques la palabra. ¿Qué crees que hicieron? Es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Entonces aquí estoy yo. Es necesario que yo predique la palabra de Dios
aunque a veces las personas se enojan. Pero quiero decirles que tiene que ser el texto bíblico. Porque cuando uno ya empieza a faltar a la verdad, pues uno realmente no es un pastor. Uno no quiere a las personas. Porque el amor también consiste en llevarnos a esa realidad. ¿El odio que tienes en tu corazón te va a llevar a algo bueno? ¿El enojo, la frustración te va a llevar a algo bueno? ¿La envidia te va a llevar a algo bueno? ¿El pecado te va a llevar a algo bueno? No. Vas a perder parte de tu vida y es necesario que nosotros podamos exponerlo. Exponemos el pecado y el Espíritu Santo es el que confronta, ¿verdad? Cada persona es diferente, así que cada persona la dosis que le toca. La verdad siempre va a ser un poco incómoda, pero muchas personas, en lugar de ser humildes, dicen yo estoy bien. Entonces esas personas aman más las tinieblas que la luz. Al principio no va a ser fácil, hermano. Pero yo sé que cuando la palabra de Dios es soltada, ahí esa semillita se sembró y va a causar ese crecimiento hasta que el Espíritu Santo produzca el fruto. Porque uno no se convierte, ¿verdad?, en la Madre Teresa de un día para otro, sino que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en un proceso. Entonces Dios está trabajando con nosotros. Y aunque las personas dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo y a lo largo de la historia, muchos no quieren aceptar la verdad, el pacto de Dios sigue vigente para la iglesia, para el remanente. Sí hay un remanente fiel que dice yo quiero escuchar la verdad. Amén. Porque entre más pronto Dios trabaja con nosotros, más rápido cumplimos nuestro propósito. Entonces vemos el pacto de Adán a Noé, de Abraham a David, de Jesús a los apóstoles, de los padres de la iglesia hasta el oscurantismo que vimos. Y entonces sigue siendo la misma gracia. El Dios que te encontraste cuando, ¿te acuerdas cuando te convertiste? ¿Se acuerda cuando lo bautizaron? El día, quién lo bautizó, cómo estaba el día. Yo me acuerdo todo, Un 21 de marzo, en Villahermosa, en una piscina ahí, el sol estaba medio nublado, me bautizó el pastor Rosario, de Frontera. Me acuerdo, porque marca nuestra vida. Ahora, ese Dios de hace 20 años es el mismo de ahora. El que te prometió que iba a salvar toda tu casa es el mismo que te dio la profecía, es el mismo que leíste el versículo, es el mismo con el que hemos caminado todo esto. Porque Él sigue siendo fiel. Y en eso descansamos. Si descansásemos en nuestras fuerzas, pues ya. Si confiáramos en el hermano, yo siempre hago relajo ahí con la familia, que dice, el pastor ha de estar orando por mí, ¿verdad? O el hermano debería estar orando por mí. Y le gana, ¿verdad? El sueño o sus propios problemas, pero hay alguien que está orando por ti las 24 horas. Y es Jesucristo que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él es el mismo pacto. Aún en las situaciones tan difíciles, sigue siendo el mismo pacto. Y eso, a lo largo de la historia,
aparecieron estos hombres de Dios en el oscurantismo. Por ejemplo, Anselmo, la que sigue, por favor. Anselmo, que dice que debemos buscar a Dios, pero dentro de nuestro entendimiento también, nuestra razón, la forma de pensar, también la tenemos que incluir, ¿verdad? No es que dice, bueno, hermano, usted cuando se convierta el cerebro de que lo haya afuera, no. Porque dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y... O sea, quien le dice, hermano, usted no piense, usted lo que yo le diga, ave, Pastor Ignacio, sí, no, su mente, no piense, lo que yo le diga es la ley, no, medítelo, ¿verdad? Si yo le digo, hermano, el Señor me dice que meta las manos en el fuego, sáqueselo. No, ¿verdad? Porque usted piensa, hermano. Lo que no está conforme a la Escritura, no lo tiene que recibir. Pero lo dijo fulano, pero no está en la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. En la Escritura. Dios ama al pecador, pero desprecia el pecado. No, eso lo dijo Mahatma Gandhi, no lo dice la Biblia. Una frase muy bonita. Pero entonces, nuestra fe también debe tener un entendimiento. Y luego tenemos a Tomás de Aquino, donde nuestra razón debe ser sometida a la verdad. Lo que pensamos debe estar sometido a la verdad. Y luego vamos a ver a Wycliffe, que tradujo la Biblia. Eso lo vimos en la clase pasada o la prédica pasada, donde tradujo la Biblia al inglés medieval, porque la Biblia estaba escrita en latín. ¿Quién la sabía? Nada más ellos. Hoy tiene su Biblia, ¿verdad? Hoy puede apedrearme porque no traje la mía. Esa es la declaración. No se dio cuenta, ¿verdad? Sí se dio cuenta. Pero me autoacuso yo mismo. Él tradujo la Biblia y se la dio al pueblo. Hermano, la Biblia no es de interpretación privada. No es nada más, hermano, el pastor porque tiene una super revelación. No, hermano. Sabemos un poquito más de Biblia porque la hemos estudiado. Porque como pastor a esto me dedico, ¿verdad? Usted encontrar a su pastor y no sabe Biblia y eso se dedica. ¿Qué hace? ¿No? Pero la Biblia debe ser para todos. Todos tenemos nuestra Biblia y tenemos que estudiarla. Y luego vamos a tener también a Savonarola. En ese tiempo este hombre de Dios llamó al arrepentimiento. Recuerden que en el oscurantismo, en la Edad Media, la iglesia se juntó con el Estado y los obispos, porque solo había una iglesia, la iglesia católica romana. Estoy hablando de historia. Se corrompieron. Y entonces él los confronta como hombre de Dios dentro de la iglesia y les dice, arrepiéntanse. Regresen a la santidad. ¿Le hicieron caso? No, lo quemaron. Y luego vamos a tener también este Jan Hus, el cual también profetiza, y a él lo van a quemar a la hoguera. Cuando lo están quemando en la hoguera, él profetiza y dice, hoy asan a un ganso, porque us significa ganso. Hoy matan un ganso, pero en 100 años surgirá un cisne. Y esto es precioso porque es una profecía. Y de Uz, 102 años después, aparece un hombre llamado Martín Lutero. Ya todo está listo para que venga el avivamiento. Así que usted en este tiempo dice, pastor, todo hay corrupción, hay esto, no se preocupe. En cualquier momento solo falta la chispa y vendrá el avivamiento. Eso es lo que yo estoy esperando, porque todas las condiciones se están dando y va a venir el avivamiento. Estas brasas estaban siendo calentadas, pero tendremos que ver, antes de que salga Martín Lutero, ahí en esa iglesia corrupta,
de los 1500, que era lo que estaba pasando como para que él se levantase a denunciar la corrupción. Así que vamos a ver las 5 corrupciones más grandes de la iglesia en el tiempo de Martín Lutero. ¿La quiere escuchar? Sí. A lo mejor son diferentes a las de ahorita. Punto número 1. Vendían indulgencias. ¿Qué significa? Que vendían el perdón. Entonces usted quería robar y decía, ¿usted quiere robar? Bueno, le voy a dar un escrito del Papa, sellado con su anillo y firmado, donde usted roba, pero después hace la indulgencia y Dios lo va a perdonar. ¿Por qué surgió esta enseñanza? Porque iban a construir la basílica. Entonces, ¿qué necesitaban? Financiarlo, ¿verdad? ¿Y de dónde lo iban a financiar? De la gente. Y si era necesario engañarla, la iban a engañar. Entonces predicaban del dinero y del purgatorio. ¿Usted cuántos tienen un familiar que a lo mejor no aceptó a Cristo? No, pues yo tengo fulano, perengano, un hijo, un hermano, un padre. No te preocupes, el Papa que tiene conectes te va a sellar y lo va a firmar y lo va a sacar del purgatorio. ¿Quieres? Y empezaban a comprar las indulgencias. Mire, había un dicho, dice, cuando la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio al cielo. Rápido. Así, pero que suene la moneda. Si no suena, pues no va a salir tan. Échele. ¿Quiere que salga o no salga? Corrupción número 2. Una corrupción financiera, donde los líderes eclesiásticos explotaban a la gente. Ellos andaban en palacios, en banquetes, en campañas, en la política, en la guerra. O sea, andaban de tacucha. ¿Pero a quién le pedían el dinero? A la gente. Lo ocupaban para la iglesia, para las obras de caridad. ¿Lo ocupaban para poder sostener las congregaciones? No. ¿Y quién los cuestionaba? Pues nadie. ¿Por qué? Porque ellos eran los obispos. Porque ellos eran los líderes. Y como ellos tenían conecte, corrupción. Número 3. Estoy hablando de la edad de Martín Lutero, cualquier parecido a la realidad. 3. Había nepotismo. Eso significaba que se pasaban el puesto de padres a hijos, o los familiares, o el amigo. En otras palabras, había un compadrazgo ahí. Y tú no podías decir nada porque como forman parte del linaje, aquí te vamos a poner, ¿no? Que sea ahí. Pero tú no puedes aspirar a estos puestos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque eso ya los tenemos reservados. Entonces había un nepotismo, una simonía también donde se compraban los cargos. ¿Querías un puesto de obispo, de cardenal, de sacerdote? ¿De cuánto va a ser? ¿Quieres que te mandemos a una región bonita o quieres que te mandemos al cerro? No, pues aquí cerca de la ciudad, bueno, te va a costar. Entonces los líderes no eran formados espiritualmente, sino por este amiguismo. Número 4. Había una corrupción en el abuso pastoral. Miren, los líderes ignoraban la Biblia. ¿Qué le iban a enseñar al pueblo? Así que como ellos tenían el puesto,
ellos abusaban de las personas. Pero ellos andaban en inmoralidad, en escándalos. ¿Y qué se les podía decir? Pues nada, porque ellos eran los de los puestos. 5. La corrupción en la doctrina bíblica al imponer enseñanzas que no son de la Escritura. Por ejemplo, la del purgatorio. No existe dentro de la Biblia. No existe. Existe un libro ahí que la vez pasada estuve meditando, de un hombre llamado Ratzinger. ¿Sabe quién es? No. Benedicto XVI. Lo ubica. En su libro dice que él mismo lo dice, no el purgatorio no está en la Biblia, se ha venido como una tradición, él mismo lo acepta. Está en su libro, Escatología. Entonces la misma iglesia sabe que esas enseñanzas no son bíblicas, pero a las personas les gustaba escuchar eso. ¿Por qué? Porque podías vivir una vida desordenada y después tú pagas y te sacamos del infierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Llevar una vida de santidad, buscando al Señor, perseverando, o después junta tu monedita y ya? Entonces, todo estos tipos de corrupción, así se manejaba la iglesia allá, en el tiempo de Martín Lutero. Pero había hombres de Dios que Dios empezó a moverlos. Por eso creo que en este tiempo, aquí en Coatzacoalcos y en todo México, se están levantando hombres de Dios que realmente están buscando al Señor. Pero Dios los va a mover para que prediquen la verdad, pero los van a perseguir. Entonces Martín Lutero, lo que sigue, que nació en 1483 en Alemania, su padre quería que fuera abogado, pero en una tormenta eléctrica no le pasó ese accidente y él dijo: ¿por qué no morí? Algo debe haber pasado, ¿por qué no morí? Dice la leyenda de que iba caminando en el campo con su amigo y de repente cayó un rayo. Es que cuando se despabiló dijo: ¡ah, Dios! Estuvo cerca, ¿verdad? Y volvió a ver a su amigo ya estaba con San Pedro. ¿Por qué no me mató a mí? Entonces algo tiene que haber sucedido, un propósito tengo. Y se convirtió en un monje. Y empezó a estudiar y se ordenó como sacerdote en 1507. Y obtuvo un doctorado en la Universidad de Wittenberg. Y después, aún así con todo el estudio que él tenía, él sentía una carga porque quería ser santo. Quería buscar a Dios, pero decía: no logro ser completamente puro. Y eso lo torturaba. Porque por más que quería esforzarse, no le ha pasado que a veces usted se quiere esforzar y por más que se quiere esforzar, es cuando más cae. Y entonces él dice también la leyenda que él se ponía penitencias, ayunos, oraciones largas, subir una escalinata de rodillas. Y dice la historia que subiendo esa escalinata le tocó meditar en este versículo de Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y iba de rodillas. El justo por la fe vivirá. El justo
por la fe vivirá el justo, por la fe y así iba. A lo mejor o le salían callos, ¿verdad? O le sangraba la rodilla, porque era una penitencia. ¿Para qué? Como un sacrificio para alcanzar la pureza, alcanzar la salvación. El justo por la fe vivirá. Pero llegó a un cierto escalón que dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué va a vivir el justo? Por la fe, no porque yo esté de rodillas, no porque yo haga un sacrificio. Si el sacrificio más grande y la obra redentora de nuestra salvación la hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y ahí se levantó y dice, no voy a ser santo por mi propia fuerza, sino en la obra. Y de ahí es donde empieza Él. Entonces esta palabra, el justo por la fe vivirá, nos habla de que una persona se le llama justo porque es declarado inocente por Dios. Diga, soy declarado inocente por Dios. O sea, usted es justo. ¿Es justo o no es justo? O no se llama justo, ¿verdad? Pero ¿es justo o no es justo? Si usted empieza a decir, no, pero es que yo soy esto, yo soy gruñi, yo soy esto, yo soy aquello, yo no, entonces tú y yo nos estamos viendo por nuestras obras. ¿Y cuándo vamos a alcanzar esta estatura? Nunca. Pero entonces, somos declarados inocentes porque creemos en Dios. Dios nos declaró inocente porque confiamos en Dios. Dios nos va a preservar justos porque Él es fiel. Ahora dice el versículo en Romanos, dice, eres declarado recto. O sea que cuando estamos en un tribunal, el Padre, el juez justo, dijo, el veredicto es que tú eres justo. Soy maleante, ¿no? Si uno se mira y dice, no, tengo una naturaleza caída, sí, pero por la justicia de Cristo, porque eres hijo de Dios, porque estás cubierto con la sangre del Cordero, entonces tú eres justo. La justicia de Dios es por la obra de Él, no por nuestras propias fuerzas, hermano. Nosotros somos santos y no nos van a poner la areola ni nos van a canonizar. Tú eres santo por la obra de Cristo. Porque Él dijo, yo te santifico, yo te aparto. Esa es la palabra santidad. Yo te aparto. Fuiste apartado en este rebaño por Cristo. Él te apartó. Y Él puso un pastor, el Espíritu Santo. ¿Te le perderás al Espíritu Santo? No. Así que Él está pastoreando nuestra vida. Así que Martín Lutero entendió esto: el justo por la fe vivirá. La vida verdadera fluye únicamente en la fe cuando recibimos la justicia de Cristo. Amén. Y permanecemos fieles en Él. Por eso parte de la armadura dice que tenemos ¿la qué? La coraza. Hay gente que dice, como los caballeros del zodiaco, como los dice, me voy a poner la coraza de justicia. No, hermano, no se trata. Voy a hacer un acto profético, me voy a poner la coraza. No, hermano, no. La coraza de justicia significa la justicia de Dios, en la cual Él no nos mandó al infierno porque Cristo pagó. ¿Por qué no nos fuimos al infierno? ¿Por qué no somos condenados? Porque Cristo pagó. Entonces, ¿cuándo tienes la coraza? Todo el tiempo. Cuando el Padre te mira desde los cielos, te ve con la coraza de justicia, te ve con la sangre de su Hijo Jesucristo,
Y te dice, este es mi hijo. A todos los que le recibieron les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, porque los justificó. Eso es precioso. Así que estamos en esta meditación, en esta reflexión de Martín Lutero, porque eso no se lo querían decir a la iglesia, porque si le decían, hermano, es por fe, pues ya se les acababa ¿no? ¿Qué es más fácil que yo les diga, hermano, yo tengo una bendición bien grande para usted? Yo tengo una bendición, pero mira, y de Navidad, pero mira, le tienes que, así como sea tan grande la ofrenda, así va a ser. Entre más, sacrifícate, hermano. No, hermano, por la obra de Cristo, por la sangre del Cordero, por la corona de espinas que Dios bendice la iglesia. Pero le convendrá a los obispos, le convendrá a los líderes decirle eso a la iglesia. No, pastor. Honra. Pacto. Entonces, ¿qué surgió de esta enseñanza de Martín Lutero? Porque ya era demasiado el abuso en los tiempos de Martín Lutero. Me quiere apedrear en las redes sociales, hablando de un sermón histórico. ¿Qué reflexionó la iglesia? ¿Qué les abrió los ojos este hombre de Dios al predicarles que las personas regresaran? Punto número 1. A la escritura. ¿A dónde tenemos que regresar? A la escritura. ¿Y si no lo dice la escritura? Si le dice a alguien pacte, no, hermano, gracias, yo ya estoy en un pacto y lo recuerdo en la Santa Cena. No puedo hacer un pacto, decir que yo voy a hacer un pacto con Dios es como decir la sangre de Cristo no valió. Y eso sería una blasfemia. Porque ¿qué obra podemos hacer como para pactar con Dios? Ninguna. Entonces estamos en un pacto. Sí estamos en un pacto, pero el pacto ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Y todo está respaldado en la Escritura. La palabra de Dios será la única regla, norma y guía de toda enseñanza, de toda doctrina. Nadie, hermano, tú tienes que hacer lo que te digo yo, porque yo vi al caballo blanco, al caballo negro, al caballo azul, al caballo morado, y así te dice el Señor, entrégame tu casa, y Dios te va a dar 4, sí, claro. No, hermano, son loqueras, son estafadores. Solo escritura. Si no es en la escritura, no lo creemos. Toda enseñanza debe estar sustentada en la palabra. Número 2. Debe ser por fe. Diga por fe. Por fe. El pecado es justificado por fe, sin obras. O sea, yo no puedo hacer nada, hermano. ¿O qué hizo usted para recibir la salvación? Nada. Pastor, pero después vienen las obras. Sí, pero son obras de regeneración, son obras de agradecimiento. Pero eso no nos salvan, ¿verdad? Eso habla de que el corazón ha sido transformado. Por ejemplo, el que ayuda, el que cuida, el que va a los hospitales, es porque el corazón se le hizo como el del buen samaritano. Pero eso no lo va a salvar. Eso significa que su corazón fue transformado, especialmente si era bien codo, ¿verdad? Punto número 3, es por gracia. Diga, es por gracia. La salvación es enteramente un don. Diga, la salvación es un don.
Es un don. Dios te regaló el don de la salvación a través de la gracia. O sea, tú eres salvo porque Dios te regaló un regalo. ¿Cuál fue el regalo? La salvación. ¿Le puedo vender 3/4 de salvación? Hermano, si tú te vas de mi iglesia, yo veo una sombra negra a través de ti. Te va a ir mal. Hermano, te vas a perder. Tu casa se va a perder. Vas a acabar mal. Hermano, la salvación por gracia la da Dios. Es un regalo. Regalo. Dios nos busca, Dios nos regenera y Dios nos sostiene. Porque el que nos va transformando se llama Espíritu Santo. Nosotros, siendo cabezotas, ¿aceptaríamos que estamos mal? No, pero ¿quién nos convence? El Espíritu Santo. ¿Quién pone el querer para que cambiemos? ¿Y quién es fiel en todo lo que necesitamos? Que habla la palabra prosperidad, que es todo lo que necesitemos para el camino hasta que Cristo venga. ¿Quién nos pone? Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? Por gracia. Punto número 4. Solo Cristo, diga solo Cristo. Solo Cristo. ¿Quién recibe la gloria? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo. Pero el pastor tiene más conectes. Es que el pastor como ora más, como que si yo le digo al pastor más rápido, ¿no? Si el pastor te dice que aunque estés en pecado te vas a salvar porque él va a firmar, claro. No, hermano, el único mediador se llama Cristo. Cristo es el único mediador, sacerdote, suficiente, y está a la diestra del Padre orando por su iglesia. Entonces los apóstoles, profetas, somos hermanos más grandes. ¿Cuál es nuestro trabajo? Enseñar al pueblo a que busquen al pastor, al apóstol. Que busquen a Cristo. ¿Que se parezcan a quién? A Cristo. O sea que no nos tenemos que tirar en los pies de los pastores. Que nos pasen encima. Le cambiamos los zapatos. Lo llevemos al baño. No. Eso es servilismo. Eso es abuso. La gloria, punto número 5, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración sea solo a Dios. Amén. A Él sea la gloria. El que nos sostiene, el que nos hizo, el que nos da el aire, el que nos levanta, el que nos da la fuerza, el que nos da el trabajo, el que nos da el recurso, el que nos da el negocio, se llama Cristo. A Él sea la gloria por todo de los siglos de los siglos. Amén. Pastor, pero hay personas que me ayudan. Sí, porque Dios los puso. Les agradecemos, sí, pero la gloria le pertenece a Cristo. Así que ya vamos cerrando esto. Sermón histórico de cómo era Martín Lutero, ¿verdad? En el tiempo de Martín Lutero. Pero ahora vamos a compararlo con la iglesia actual. Vimos 5 corrupciones, ¿verdad? Ahora vamos a ver, a lo mejor esas 5 corrupciones no se parecen a las corrupciones de la iglesia actual. Vamos a analizarla. ¿Siguen habiendo indulgencias? Hoy se vende el favor divino mediante pactos. Yo te profetizo, pero dame una buena ofrenda, profecías pagadas, milagros pagados.
Igual que en la iglesia medieval hay manipulación. Se cobra por las oraciones. Hay una tarifa. Hay cierto lugar donde dice, aquí te vamos a dar una credencial. Como si fuésemos Sam. Hermano, no somos una agrupación civil. Somos la iglesia de Jesucristo. Amén. La corrupción ha entrado dentro de las iglesias porque los líderes están vendiendo puestos, que es el segundo punto, la corrupción financiera. Los líderes se enriquecen manipulando a las personas. Entonces el líder vive en opulencia y le exige al pueblo. Si no va a venir la maldición de perla negra. Hermano, no va a venir ninguna maldición. Cristo pagó para que fuésemos benditos. Hoy manipulan a la gente diciendo honra al ungido de Jehová. Honralo. Si tienes que pedir prestado, endeúdate, empeña tu casa, falta el trabajo, porque tú primero me debes honra a mí. No, ¿cuál honra a ti ni que nada? Eso habla del tercer punto, el nepotismo. Los púlpitos son un lugar que ya no se predica a Cristo, ya no se predica el pecado, ya no se predica para la salvación de las personas, ya no se predica el mensaje, se predica puro dinero. Yo voy a hacer una reunión, pero envíame a las personas que sean dadivosas. Al que no da ese, no me lo envíes. No, hermanos. Esto no es un negocio. Esto es la iglesia de Jesucristo. Y nuestra mayor prioridad es predicar la palabra. Pero viene el punto número 4. ¿Sabe por qué? Porque hay demasiada ignorancia de la Biblia. Y entonces el pueblo le cree a estos líderes, falsos maestros. ¿Por qué les cree? Porque no leen su Biblia. Y yo les voy a enseñar. Lean su Biblia. Toda enseñanza tiene que estar conforme a la Biblia. Por eso se han cambiado las predicaciones por motivaciones, autoayudas, discursos emocionales, show. Pero no estamos predicando el evangelio que confronta el pecado, el evangelio que llama al arrepentimiento, el evangelio que nos dice que nos arrepintamos y aceptemos a Cristo como Señor y Salvador. El evangelio que nos dice que el Espíritu Santo nos tiene que santificar y tenemos que caminar en la Escritura. Finalmente, las 5. No se está predicando una doctrina bíblica. No se está predicando la verdad. Pueden haber gritos, espectáculos, decretos, pactos, portales espirituales, psicología, entretenimiento,
pero la palabra de Dios no se está predicando. La iglesia muchas veces busca sensación, pero la iglesia lo que necesita es ser santificada. Más que manifestaciones, necesita una conversión. ¿De qué me sirve que usted salga alegre y dice, hermano, cómo estuvo bueno el sermón, pastor? Me encantó el sermón. Pero si se va hoy, se va al infierno. ¿De qué va a servir? ¿Entrará al infierno feliz? No, hermano. A veces puro ruido, pero no hay palabra de Dios. La humanidad no ha cambiado, hermano. Lo mismo que sucedía en el tiempo de Martín Lutero sucede en esto. Pero sigo diciendo, hay un remanente. Hay un remanente que quiere escuchar la voz. Y antes que venga el avivamiento, todas estas cosas se van a preparar. Las brasas están ya en su punto, solamente falta la chispa. Y por eso le digo a la iglesia, prepárate, porque el avivamiento viene. Y debe encontrarnos preparados, nos debe encontrar como esas vírgenes, orando con aceite, velando, buscando del Señor con todo nuestro corazón. Porque las tinieblas van pasando, pero nosotros vamos alumbrando. ¿Por qué? Porque nos hemos sometido a la presencia de Dios, a la Escritura. Nuestro corazón debe estar despierto. ¿A qué? A la palabra de Dios, a la santidad, al arrepentimiento, a la fidelidad del pacto de Dios, a darle la gloria solo a Cristo. Sé que no todos van a entender esto, porque el que los va a convencer se llama Espíritu Santo. Pero como iglesia, como congregación, yo les puedo decir como su pastor, vienen tiempos más difíciles, hermano, y necesitamos prepararnos. Cuando estuve trabajando en la industria, a veces se escuchaba ahí el rum rum, van a despedir gente. Y cuando escuchabas eso, significaba, ya sabías qué significaba, prepárate, ve a los cursos, mantente a la expectativa. Lo mismo les puedo decir, los tiempos cada vez van a ser más difíciles y en México se va a poner peor. Pero hermanos, prepárese. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Orando, no dejando de orar, no dejando de buscar del Señor. El avivamiento viene. Comprométase con Dios a decirle, Señor, aquí estoy, sigue haciendo la obra en mí. Enséñame tu palabra. Si algo me tengo que arrepentir, a lo mejor usted piensa que está bien, o pienso que estoy bien. Abre nuestro entendimiento, porque a veces está cegado nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos. Señor, quita toda venda. Santifícanos, Señor. No nos resistamos a la obra del Espíritu Santo. Manténnos unidos. Hermanos, hoy más que nunca las familias, las congregaciones, debemos estar unidos, orando, buscando de Dios unos por otros. Todo debe estar sustentado en la palabra. Perseveremos buscando al Señor. Quiero terminar con la reforma de Josías. Un niño que Dios lo llamó a reinar a los 8 años. Y él empezó a buscar de Dios. Y el templo estaba en ruinas. Lo habían dejado abandonado los otros reyes. Pero él había sentido repararlo. Dijo, reparemos el templo. Y mientras lo reparaban por ahí, el sacerdote encontró un libro y dice, ¿cuál es este libro? Todo con polvo y todo. Resultaba que era la Torá. Resultaba que era la ley. Entonces, ¿qué predicaban? ¿Qué enseñaban?
Si estaba escondido el libro. Y se lo llevó este sacerdote, se lo llevó al rey y le dijo, mira lo que encontré, mira, léelo. Y lo empezó a leer. Y le dijo, hemos pecado, hemos hecho algo terrible. Dios nos va a castigar, pero también conozco que Dios es misericordioso. Así que llamó al pueblo. Pon la imagen, por favor. Así que llamó a todo el pueblo y le leyó también el libro. Hermanos, cada domingo yo les leo el libro. Ese es mi trabajo. Para que nosotros caminemos delante de Dios conforme Él quiere. Y nosotros vayamos a nuestras casas y reflexionemos, Señor, sigue trabajando conmigo. Amén. Y leyó la palabra del libro del pacto. Segunda de Reyes 23 dice, y se puso el rey en pie junto a la columna, e hizo pacto delante de Jehová, de andar en pos de Jehová, y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y toda su alma. Amén. ¿Quién le abrió el entendimiento? La palabra. El Espíritu Santo. Que en este día, hermanos, también nosotros podamos ponernos de pie. En esta congregación. Y hemos visto que la corrupción en el tiempo de Martín Lutero sigue siendo la misma que hoy. Pero pueden suceder dos cosas. O nos unimos al sistema y nos corrompemos, o decimos como Josías, Señor, ayúdame. Yo voy a estar en tu pacto. En lo que a nosotros nos dé la fuerza, el entendimiento, lo vamos a hacer. Lo demás, en fe, creemos que tú nos vas a ayudar. Ayúdanos, danos la fuerza. Si nos salvaste, si nos rescataste, nosotros queremos permanecer fiel. Diga, yo quiero permanecer fiel delante del Señor. Puede orar ahí donde está, Señor. Sigue trabajando conmigo. Sigue enseñándome la palabra. Yo soy ese remanente. No me permitas caer en la corrupción. Podemos reconocer y decir, Señor, todavía no estoy terminado, todavía tengo muchos defectos, pero yo confío en ti, que tú estás trabajando conmigo. No resistiré la palabra, la recibiré en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Y yo sé, Espíritu Santo, que tú me vas a transformar y que ya me estás transformando porque yo estoy en este pacto. Diga, yo estoy en este pacto. Cristo reina, lo acepté como Señor y Salvador y Él me mantendrá irreprensible. Con toda conciencia, confesamos delante de Dios que es por la obra redentora de Jesucristo. Y es por eso que en este día confesamos nuestro pecado. Confiese ahí su pecado delante del Señor y dígale, Señor, he pecado, mi casa ha pecado. Hay cosas que me he corrompido también, Señor. Hay cosas que yo sé de la Escritura, pero no la he vivido también. En otros casos yo he contribuido, Dios, en la corrupción. Pero yo te pido que me santifiques. Yo te pido que me limpies.
No tengo que hacer otros pactos. Yo ya estoy en el pacto de la gracia. Yo ya estoy en el pacto de la gracia. Hoy Dios nos está llamando a regresar a Dios con todo nuestro corazón, a regresar a la Escritura, a salir de Babilonia, a salir de la corrupción y rendir nuestro corazón y decirle: Señor, yo quiero depender de ti. Hace algunas horas alguien me envió una información de un hombre de Dios muy respetable que cayó, un teólogo, y le dije: si estas personas han caído, cualquiera de nosotros puede caer, pero pidámosle a Dios que Él es fiel, hermano. No me permitas caer, no me permitas caer. Dígale: no me permitas, Señor. Me conozco como soy, conozco mis debilidades, conozco mis inclinaciones. No me permitas desviarme ni a diestra ni a siniestra. Lo que comenzaste lo irás perfeccionando. Martín Lutero hizo ese llamado a su generación. Y en este tiempo Dios también está llamando a una nueva generación a que renovemos el pacto. Josías, cuando leyó la Escritura, se dio cuenta que necesitaban afirmar ese pacto. Jesús, en esa última cena, dijo: yo voy a ser entregado para que ese pacto sea firme. Y cuando Él gritó, cuando Él dijo: consumado Él, ahí estabas tú. Ahí estaba ese pacto maravilloso. Así que en esta noche, si está en tu corazón, decirle a Dios: Señor, ayúdame. Yo quiero seguir delante de ti en este pacto. Puedas pasar al altar para que todos tomemos la Santa Cena. Ahí está. Ya preparado todo. Ahí enfrente. Pueden tomar cada uno de los y decirle: Señor, yo estoy en el pacto. Yo estoy en el pacto. Aquí todos juntos. Los que nos miran. Ahí. Toma cada uno de los elementos y dile: Señor Jesús, este es tu cuerpo que fue entregado por nosotros. Porque tu pacto permanece firme. Somos tu iglesia. Somos el remanente. No nos permitas caer en la corrupción. Manténnos irreprensibles. Y sé que tú eres fiel en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, Señor. No por nuestra fuerza, por la obra redentora de Cristo. Y dile: eres fiel en este cuerpo también. Recibo las bendiciones de bendición, de sanidad, de liberación, porque por su llaga hemos sido sanados. Así que puedes comer el pan ahí donde está. Ahora diga: esta es tu sangre. Esta es tu sangre. Tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí. Es la sangre que me cubre, es la sangre que me justifica, es la sangre que pagó por el nuevo pacto. Yo la recibo. Manténnos irreprensibles
en espíritu, alma y cuerpo. Señor, yo me comprometo a seguir buscándote, a perseverar. Y Espíritu Santo, nos rendimos con todo nuestro corazón la noche que Él fue entregado. Digo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Así que en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús, tómense ahí de las manos. Tómense ahí de las manos y digan, Señor, somos el remanente. Somos tu iglesia. Manténnos unidos. Espíritu Santo. Así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa perfecta comunión, nosotros estamos unidos como iglesia, como cuerpo, en un mismo sentir, en un mismo bautismo, en una misma escritura, en un mismo pacto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.